Querida gente, les saluda Caroso Sueta. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad para hablarles y contarles cómo se construye un instrumento de percusión propio del pueblo de la selva, los Mbuya guaraní. Un instrumento de percusión que curiosamente se utiliza también para la caza menor y para los rituales religiosos. Lo denominan mbaracaí. Este idiófono compuesto porque chocan las semillas entre sí y con el elemento que la contiene, constituye la prueba material del emparentamiento étnico que existe entre el mundo guaraní, el mundo tupí y el mundo caribeño, porque se conoce popularmente en todo el mundo este instrumento, sobre todo por la música de América Central y la música del norte de América del Sur. Sin embargo, aquí en la selva misionera, en el corazón mismo de América del Sur, también la utilizan cotidianamente nuestros pueblos originarios. Estos porongos, con los que también se fabrican los mates que utilizamos regularmente los misioneros, se utiliza también como recipiente para transportar agua o como otro elemento, y antiguamente se utilizaban las calabazas más grandes como caja de resonancia de los instrumentos de cuerda. Le dio al mestizaje lingüístico y cultural de nuestro lugar una denominación para la guitarra, porque aquí en esta parte del mundo lo que se llama el yopará, que es esa combinación de lengua guaraní con lengua española y portuguesa, utiliza para denominar a la guitarra española la palabra mbaracá. Vamos a tocar el mbaracá. Tenés un mbaracá, y se están refiriendo popularmente a la guitarra. Sin embargo, originalmente un mbaracá es la palabra que los pueblos originarios destinan a este elemento. Los elementos que necesitamos para la construcción de un mbaracaí es, en primer lugar, la calabaza, que tendría que ser aproximadamente del tamaño de un puño. Cuando le cortamos aquí con una sierra, obtenemos el primer orificio de aproximadamente 2 centímetros. Y en el otro extremo, hacemos otro orificio, que puede ser con una herramienta, con una lima o con un torno, también de la misma medida, de manera que pueda ser atravesado el porongo por un tacuapí, un tacuapí sin nudos, ya cortados sus nudos, hueco, ¿sí? Pero antes de atravesar el tacuapí completamente, vamos a cargar la semilla. Ahí terminamos de atravesar la caña de tacuapí. Wuraí apiá significa Wuraí pajarito, ¿no? Apiá para cazar. Lleva como 2 soportes dentro de los cuales va el dardo, el pequeño dardo de madera diminuto con plumas, ¿sí? Entonces así suena la maraca, y también puede ser utilizada como elemento
de caza, ¿no? Estoy viendo que el dardo se perdió, no sé, 250, 300 metros de distancia más o menos. Creo que le insuflé exagerada cantidad de aire. Pero bueno, volvamos a nuestro instrumento de percusión, nuestro idiófono de entrechoque compuesto, utilizado en el ámbito de la musicalidad del pueblo de la selva, los Imbiá guaraníes, por los varones, especialmente los adolescentes y los niños. En el caso de las ceremonias religiosas y las invocaciones a las deidades, esa parte de la ceremonia que se realizan adentro del opú o capilla, opú o capilla de oraciones o de sanaciones, ahí la utiliza también un hombre adulto, el opuguá o sacerdote de la comunidad. Querida gente, muchas gracias por acompañarnos, por aproximarse una vez más a la sabiduría ancestral de este pueblo de la selva y que no solamente nos amplían los conocimientos, sino que en nuestro caso nos permite la utilización de un elemento muy importante en la producción de nuestras canciones. Les recordamos que es importante que nos den el me gusta y también que se suscriban a nuestro canal, como así también que compartan esta información con todas aquellas personas a las que les puede ser útil. Muchas gracias.